Estamos de regreso con Luciana Guiña, ella es jefa de la oficina desconcentrada de OCIPTEL en Arequipa, y vamos a hablar de qué, mi querido Fernando. Vamos a hablar de la calidad de los servicios públicos en telefonía. Doctora, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por su invitación. El día de hoy vamos a tratar de un tema que de repente a la gente le puede informarse, es fundamental. Le pueden interesar mucho porque la mayoría de personas en algún momento ha tenido alguna clase de problema de calidad, pero de repente no sabe muy bien de qué manera afrontarlo correctamente, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos el día de hoy aquí. A ver, específicanos, ¿servicios públicos de telefonía son únicamente los teléfonos públicos que vemos en las esquinas de la calle o no? No necesariamente. Cuando hablamos de teléfonos públicos, bueno, de telefonía fija o de telefonía en general, abarcamos 3 servicios, que es lo que es celulares, teléfonos fijos de casa y podrían ser el tema de los teléfonos públicos también. Entonces, normalmente, por ejemplo, me comentabas el tema del teléfono público. Y muchas veces nosotros hemos ido de repente a un teléfono que se encuentra en un parque, en una avenida, y nos hemos dado cuenta que ponemos nuestra moneda, pero la moneda se queda adentro y nosotros no logramos realizar ninguna clase de llamada. Respecto a eso, las empresas, ya sea Movistar, bueno, en este caso Telefónica del Perú, o sea, Claro, tienen la obligación de mantener en buen estado los servicios de telefonía pública. Y para esto, cada teléfono tiene un código, en la parte superior de la cabina tiene un código. Entonces se supone de que podríamos llamar al 102 a partir de ese mismo teléfono público, reportar el código y se supone que nos van a pedir nuestros datos como si fuera un reclamo normal, ¿no? Nos van a pedir nuestro nombre, nuestra dirección, etcétera. Y de alguna manera la empresa también tendría que hacernos llegar la devolución del dinero que se nos ha quedado atracado en el teléfono público. No sabíamos eso, después de tantos años que los teléfonos públicos tragan las monedas, por más que uno lo golpea, lo patea. Por eso se malogran los teléfonos. No, ya están malogrados, ya más bien por eso la gente a veces reacciona así, ¿no? Y no saben a quién reclamar. Ajá, pero sí, es posible. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder llamar al 102 desde un teléfono público? Se debe poner una moneda de 20 céntimos, pero la moneda se supone que también te la deberían devolver. Si la moneda igual no cae, puedes reportar tanto la moneda que pusiste como la moneda anterior con la que se supone que querías hacer la llamada y no lograste comunicarte. ¿Y cómo lo reportas al teléfono entonces si no acepta ninguna moneda y no hace ninguna llamada? En el caso de los teléfonos públicos, normalmente el problema no es que no te acepte la moneda, el problema es que te aceptó la moneda, pero la moneda se quedó adentro. Entonces, en esta clase de inconvenientes es cuando... Claro, o sea, metes la moneda, pero no puedes hacer la llamada. Normalmente, cuando nosotros digitamos los números, qué sé yo, hay 2 posibilidades, como tú dices, ¿no? Que sí marca el número, pero sin comunicar no se trae la moneda. Y otro que presionamos los números y a pesar de que presionemos los números, el teléfono simplemente no responde para nada. Ajá. Entonces podremos hacer ese reporte que te indico a partir de cualquier otro teléfono público que exista. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El código del teléfono público en el cual nosotros hemos perdido, entre comillas, nuestra moneda, ¿no? Entonces podría ser ese el tema. De otro lado, como les decía, el tema de la calidad de los servicios de telefonía no solamente abarca el teléfono público, sino también los teléfonos fijos o los teléfonos celulares. En el caso de los teléfonos celulares, nosotros tenemos como consulta más reiterativa el tema de tener un teléfono celular al cual, por ejemplo, es un prepago y le hacemos una recarga, pero de alguna manera nos vamos dando cuenta que el saldo se va descontando sin que nosotros realicemos ni una sola llamada. Entonces, en ese caso estamos hablando de que aparentemente habría alguna clase de servicio suplementario contratado, qué sé yo, de chistes, mensajes, ringtones, etcétera, y se nos viene descontando el saldo sin que haya una autorización de parte del titular de la línea, ¿no? Finalmente está el tema de los servicios de telefonía fija, donde el caso más reiterativo es que en muchas oportunidades las personas se dan cuenta de que la voz de la persona con la que están hablando tiene alguna clase de sonido extraño o tiene un eco
o simplemente al momento en que de repente levantan la línea telefónica, la línea está cruzada y están escuchando la conversación de alguien más de repente, ¿no? Entonces, esa clase de problemas que son problemas de calidad. Hay un tema también importante en el tema de calidad, ¿no? Que las personas a veces pagan sus servicios de telefonía fija, están completamente al día en sus pagos, pero la empresa les ha cortado el servicio. Ese también es un problema de calidad, ¿no? Porque en este caso no estaríamos hablando de repente de una avería, porque en realidad es un problema ya de procesamiento de pago de la empresa operadora, ¿no? Que altera de alguna manera el haberle brindado correctamente el servicio al usuario. Entonces, ante toda esta clase de problemas, el procedimiento siempre es más corto que de repente en un reclamo de facturación, porque estamos hablando de un problema netamente en el cual el usuario necesita una respuesta rápida al problema que se le está ocasionando, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se genera el reporte que yo les informaba, los reportes tienen un plazo de atención de 4 días calendarios. O sea, no importa si sean sábado, domingo, feriado, igual la empresa debe tratar de solucionar el problema. Y la mayoría de personas nos preguntan muchas veces si para la solución de sus problemas es necesario que vaya un técnico a su domicilio. En realidad depende del problema, porque hay problemas que sí se pueden solucionar mediante la red, o sea, dentro de la misma empresa, y hay problemas que obviamente no, o sea, que sí necesitarían de alguna manera que vaya un técnico, revise de repente la instalación, la roseta, el poste que está cercano a la casa, qué sé yo, ¿no? Pero no en todos los casos. El tema del chuponeo puede ir por ahí también, puede ser un tema de reclamo, porque hay teléfonos que están intervenidos, se ve muchísimo en las noticias, pero puede pasar en cualquier lugar, y son los ecos, los ruidos raros, las cosas que a veces te advierten, ¿no? Ajá. Normalmente, para poder tomar como conclusión que efectivamente ha habido alguna clase de chuponeo, se supone que deberíamos tener de repente la intervención ya en ese caso de la policía, ¿no? En este caso quien persigue el delito viene siendo la fiscalía. Pero para el tema de lo que viene a ser, por ejemplo, si nosotros presentimos, pensamos quizás que de alguna manera hay alguna clase de qué sé yo, de problema justamente vinculado al tema de la intervención de la línea, y que pensamos que de repente eso se pueda traducir en los ecos, en sonidos extraños, justamente se puede solucionar ese problema a través de un reporte de calidad y la atención de este problema mediante la empresa operadora. Hace algunos meses nosotros hemos recibido ciertas comunicaciones de las personas, de diversos abonados de servicios de telefonía fija, que nos informaban que en algún momento, al llamar al 104, había habido de repente alguna mala interpretación de las personas que atendían esta línea, porque les decían que no podían atender la avería de su servicio porque no habían pagado de repente el servicio de mantenimiento. Y eso es importante hacer la aclaración, ¿no? O sea, no para que te puedan brindar el servicio de atención de una avería en un teléfono fijo, en un servicio de internet o en un servicio de cable, tienes que pagar un servicio de mantenimiento. La empresa de por sí ya está obligada a brindarte el servicio de mantenimiento. Pero entonces, ¿qué es ese servicio que en algunos recibos aparece, ¿no? Mantenimiento de línea y un monto al costado, ¿no? Ese servicio de mantenimiento está vinculado necesariamente a todas las conexiones internas que tenga el usuario en su domicilio. Por ejemplo, cuando la empresa no se hace responsable por un servicio, por ejemplo, por un problema en un cable, cuando el cable está dentro de tu casa y de repente lo mordió el perro, o lo chancaste con la puerta, o se quebró. Entonces, en esa clase de cosas, la empresa no va a responder por la reposición de ese cable, o de repente hiciste caer el teléfono fijo al piso y se quebró, ¿no? Claro. Entonces, esa clase de soluciones de averías no las da la empresa. Para eso sí se paga el servicio de mantenimiento, porque cuando pagamos mensualmente ese servicio, la empresa sí debería reponer. Es algo así como si estuvieras pagando un seguro por todo lo que tú tienes, todas las instalaciones dentro de tu casa. ¿Hay un límite de anexos, digamos, o de
teléfonos que yo pueda poner bajo el mismo número, como si hay en el cable, por ejemplo, que te ponen un límite de televisores, ¿no? ¿En el teléfono fijo hay algún límite? No. Pero a veces eso cambia la línea también, ¿no? Eso produce ecos. Necesariamente el hecho de que tú tengas un anexo ya genera un eco, ¿no? Porque al momento en que tú levantas dos anexos al mismo tiempo, ya generas el tema del eco dentro de tu conexión. Ahora, como les decía, la empresa se hace responsable de la calidad del servicio hasta tu blog de conexión. Entonces, dentro la instalación que tú puedas tener, que definitivamente quizás, pues, qué sé yo, tienes tus cables de repente no en muy buen estado, el equipo también, no sé, pues de repente tiene un XYZ cantidad de periodo de antigüedad, y si no pagas un servicio de mantenimiento adicional, pues la empresa no se haría responsable. Si pagas el servicio adicional, podrías pedirle a la empresa que venga a revisar toda tu conexión. Estamos hablando sobre la calidad de los servicios telefónicos. Usted puede hacer su consulta al 229912. Aquí la doctora Lucía Maguiña, pensando en la cantante Lucía Maguiña, le puede absolver varias de sus dudas. Doctora, todos sabemos que por el tema de los sismos, sobre todo un terremoto, quizás un sismo que va por encima de los 7 grados, efectivamente las líneas colapsan. Sí, aunque no sé si sea correcto llamar líneas, porque ya no trabajamos con cable, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que las líneas telefónicas colapsan, entonces no hay como comunicarse quizás por mensajes de texto realmente. Pero, ¿qué pasa cuando es un sismo de 4 grados, quizás de 5 grados? No sé. ¿Hay un límite al respecto? Porque en el último sismo que hubo en Arequipa, acá llegó como temblor, fue un terremoto en el sur, pero acá fue un temblor, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen, no se justifica que se hayan cortado muchas de las líneas, dicen que eran saturadas, pero la verdad parece que sí se cortaron. Entonces, normalmente todo servicio de telefonía celular trabaja con toda una plataforma externa. La plataforma externa incluye todo lo que viene a ser las antenas. En el caso del espectro electromagnético hablamos de celdas en específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de saturación normalmente estamos hablando de que una celda tiene la posibilidad de mantener cierto número de llamadas activas. Entonces, cuando nosotros somos la llamada número máximo +1, nuestra llamada ya no va a conectarse con esa celda. Ahora, ¿las celdas dónde están? ¿De qué manera funcionan? Las celdas, entre comillas, no se ven, son espacios que están en el ambiente y se están sectorizadas. Por ejemplo, puede que haya una celda aquí justo frente encima de la universidad, otra celda para el centro histórico, otra celda, qué sé yo, para Alto Selva Alegre, qué sé yo, y todos trabajamos por celda. Entonces, mientras donde haya más conglomeración de gente y toda la gente quiere utilizar en ese mismo instante su servicio, ahí es donde vamos a tener el problema del congestionamiento o la saturación. Sin embargo, a propuesta del Ministerio de Transporte, justamente por este tema de los sismos, se creó un número a partir del cual una persona puede dejar un mensaje de voz y puede ser recogido por otra persona. ¿A través de qué número es este? Es el 119. Todas las empresas utilizan este mismo número, ya sea de un teléfono fijo, ya sea un teléfono celular. Nosotros llamamos ese número, nos van a pedir que digitemos un número celular, o sea, un número de 9 dígitos, dejamos un mensaje de voz y se supone que cualquier otra persona que sepa a qué número nosotros vamos a dejar siempre ese mensaje puede recogerlo. ¿Pueden ser varias personas? Sí, pueden ser varias personas. ¿Cuánto tiempo va a estar ese mensaje ahí? Mientras dura el periodo de emergencia, ese mensaje de voz va a estar vigente en ese número de teléfono. Entonces, las recomendaciones que siempre ha dado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido que no saturemos el servicio. O sea, si vamos a utilizar el tema de las llamadas, hablemos lo justo y necesario. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Excelente. Cortas, ¿no? Pero hay gente que pregunta, sí, que estás bien, que cómo está tal, el otro, y dónde van a ir, y dónde, que ahora qué vamos a hacer, que etcétera. Entonces, eso impide que las demás comunicaciones fluyan. Disculpe, doctora, pero por un sismo de 5 grados, ¿se justifica que las líneas... O sea, yo creo que lo que ha pasado no es que se hayan colapsado porque la gente empezó a llamar, porque ni bien empezó el temblor, inmediatamente las líneas dejaron simplemente de funcionar. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que sí hay un límite? Claro, hay un terremoto, entonces efectivamente las líneas van a colapsar. Es un tema que está tanto ligado al tema de las escalas de Mercalli o de Richard,
Y adicionalmente hay que tomar en consideración que el servicio celular funciona a través de lo que es el espectro electromagnético, o sea, es decir, el ambiente. Entonces, si hay alguna clase de movimiento telúrico, el ambiente también sufre alguna clase de modificación y eso hace justamente que el servicio de telefonía celular sea tan vulnerable, que adicionalmente puede de alguna manera generar que haya problemas en el servicio, que se caiga una antena o que se deje sin electricidad una antena. Si se deja sin electricidad una antena, las empresas tienen la obligación de tener baterías y estas baterías normalmente duran 2, 3, máximo 4 horas. Si luego de esas 4 horas la batería se agota y no regresa el servicio eléctrico, entonces obviamente nos vamos a quedar también sin servicio celular. Si la antena se cayó, obviamente toda esa área también se tendría que quedar sin servicio celular porque todo lo que vienen a ser las antenas transmisoras y repetidoras habrían dejado de funcionar, ¿no? Entonces, a menos que se tuviera una antena que pudiera de alguna manera conectar algún tipo de esas comunicaciones, podría mantenerse el servicio, pero de no ser así, se pierde, ¿no? Entonces, siempre es el tema de tratar de optimizar la utilización de los servicios al momento de un sismo y segundo, tomar en consideración que justamente es un servicio que se brinda a través de un recurso natural que está justamente sometido al tema de los movimientos, ¿no? Entonces es muy importante tomar eso en consideración. Tener la conciencia de repente de poder empezar a utilizar otro tipo de servicios de repente que sí de repente tiene un soporte, ¿no? El servicio de internet está brindado a través de lo que es fibra óptica o cables coaxiales. Entonces este servicio, a menos que haya realmente un corte, o sea un lugar donde el servicio se corte completamente, entonces el servicio se mantendría vigente, podríamos seguirnos conectando por el servicio de internet de manera completamente fluida, ¿no? Entonces es buscar una alternativa, una solución de repente al problema de que de repente la telefonía celular, que es un poco más sensible al tema de los terremotos o de repente un fenómeno natural de esa naturaleza podría generar alguna clase de problema, ¿no? Dentro del funcionamiento de estos servicios. Muy bien, bueno, importante conocer el tema del 119 para dejar cualquier mensaje, hay que estar preparados para eso. Bueno, ¿qué pasa entonces con hemos hablado un poco de lo que es el servicio público, de las cabinas, del teléfono público, un poco de lo que pasa dentro de la casa con nuestro teléfono y el tema del celular también, esas caídas de servicio a veces pasan de bloque, ¿no? De pronto todo el mundo quiere llamar y te dicen el servicio no está disponible, no está disponible, no está disponible, pasa una hora más o menos. ¿Qué hacer en ese caso? Bien, en ese caso normalmente lo que sí se podría realizar, se supone que al momento en que nosotros no tenemos el servicio de teléfono celular por voz, podemos utilizar el tema de los mensajes de texto mediante ese servicio. La empresa estaría obligada a brindarte alguna clase de repente de indemnización. El tema de las indemnizaciones las ve necesariamente el Poder Judicial, o sea, si es que en algún momento la empresa nos está causando alguna clase de daño o perjuicio por alguna clase de falta de comunicación que hemos tenido, en ese caso sí podríamos derivar ese tema al Poder Judicial, establecer de repente un nexo causal entre el daño ocasionado y la falta del servicio. De esa manera de repente se podría subsanar el hecho de que no hayamos podido comunicarnos. En el caso de los servicios prepago y en el caso de los servicios pospago, los procedimientos de reclamo de calidad normalmente están dirigidos al tema del mal funcionamiento del servicio. ¿Podría generarse un procedimiento de reclamo de calidad? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa de repente podría explicarte por qué motivo se supone que dejó de funcionar el servicio, porque toda interrupción se supone que debe ser comunicada a la empresa. Y adicionalmente la empresa tiene que explicar los motivos por los cuales ha sucedido esa interrupción. Por ejemplo, ¿en qué momentos nosotros hemos tenido interrupciones que la empresa ha tenido de repente que en algún momento dar una explicación? El año pasado hubo una interrupción tanto en el servicio de telefonía celular como en el servicio de internet durante una tarde, me acuerdo. Entonces, en ese caso la empresa tuvo que explicar justamente que había tenido un problema con sus antenas, con sus conexiones y adicionalmente que justamente ese mismo día, como el cable coaxial viene
digamos, por tierra, una máquina retroexcavadora a la altura de Chala más o menos había realizado un corte de ese cable, ¿no? Entonces todos nos quedamos sin internet por un periodo de tiempo establecido, ¿no? Que no necesariamente es un caso fortuito, ¿no? O sea, la empresa de alguna manera no iba a saber que eso iba a suceder, pero trató de solucionar el problema dentro de la brevedad posible. Estamos con una consulta. Víctor nos ha llamado desde Yanaguara y la pregunta dice así: la empresa Claro ahora brinda a los usuarios de postpago un tope de 20 soles adicional a su plan, que a veces sin uno darse cuenta hace uso de ese adicional. Mi plan es de 69 soles, pero cada mes el recibo es de 88 soles. Realicé mi queja a la empresa y me dicen que debo pagar 5 soles más cada mes para que no me den esos 20 soles. Al tope. Nosotros tenemos, bueno, los topes o límites de consumo son servicios que brinda la empresa operadora para lo que viene a ser líneas postpago abiertas. ¿Ya? ¿Cuándo sucede eso? Nosotros tenemos hay dos clases de líneas, las líneas control y las líneas abiertas. Las líneas abiertas, tú contratas un plan con una cantidad de minutos y de costo X, y cuando tú terminas esa cantidad de minutos, la empresa te sigue brindando el servicio, y seguirte brindando el servicio significa que todas las llamadas posteriores a tus qué sé yo, 50 o 60 soles son tomadas como adicionales y te van a cobrar un monto adicional en tu recibo. Ahora, para las llamadas, para el tema de las líneas abiertas, hay dos cosas. Una persona puede crear o puede solicitar que simplemente la línea se corte al momento en que alcances el monto final de tu servicio, o puedes contratar el considerado el tope. ¿Qué es el tope? El tope es que la empresa te dé 20 soles más, por ejemplo, en el caso del señor, y esos 20 soles ellos te lo dan todos los meses, o sea, como que tienes un plan de 50, pero te voy a dar 20 soles más por si acaso de repente tengas una emergencia, alguna clase de necesidad para comunicarte adicionalmente. Pero el tema es que tú puedes contratar uno u otro, o sea, podrías contratar el tema de que se corte tu servicio justamente llegando a tu límite de tu plan, o adicionalmente, además de contratar el tope, contratar este otro servicio adicional. ¿Por qué se hace esto? Las empresas, en la mayoría de sus casos, en los servicios postpago, la empresa no te corta la última llamada. ¿A qué me refiero? Que cuando tú tienes, por ejemplo, un minuto sobrante de tu plan e inicias una llamada, esta llamada no se corta hasta que tú termines, tú mismo la cortes. Entonces tú puedes haber utilizado el minuto de tu plan más X, Y, Z minutos adicionales que haya generado en tu llamada. Entonces eso sí se te va a cobrar como adicional. Al pagar, por ejemplo, en este caso la empresa le está ofreciendo el corte del servicio llegado al plan. Ese es el monto que le está diciendo que le van a cobrar 5 soles, ¿no? Ahora, ¿qué podría hacer el señor? Justamente contratar ese tope para que su llamada no dure nada más y la empresa le corta el servicio, esté a la mitad de la conversación o no esté a la mitad de la conversación. Y de esa manera evita generar los adicionales. ¿Podría dejar de contratar el tope? Sí, podría dejar de contratar el tope con la finalidad de contratar este otro servicio y de manera que se le corte el servicio sin que genere ninguna clase adicional. Entonces, son maneras a través de las cuales una persona puede asegurar que no vaya a incrementarse tu servicio el costo de tu servicio al final del mes. ¿Qué adicionalmente podría hacer? Pasarse a un plan control. Un plan control genera que sí o sí, o sea, tú tengas, su plan sea de, 50 soles, y sí o sí, o sea, ya no generas ni un solo minuto adicional porque ya no puedes realizar ninguna clase de llamada adicional. En los planes control, ¿qué es lo que viene como adicionales? Viene como adicionales, por ejemplo, el servicio de roaming internacional, sobre el que hemos hablado anteriormente, el servicio de servicios suplementarios, ringtones, mensajitos de texto, programas de concurso. Eso es lo que vendría adicional en un plan control, pero no necesariamente llamadas o mensajes de texto, porque el teléfono o la línea se bloquea al llegar a tu límite de tu crédito. Bueno, qué interesante. Ya sabe que si usted quiere hacer cualquier
queja o quiere pedir un poco el asesoramiento sobre la calidad del servicio que usted recibe en su línea, lo puede hacer en la calle Francisco Mostajo 313, esto en Yanaguara, ahí queda Oxígeno. Si no, puede usted llamar al 2724 79. Así es, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Gracias, muy doctora. amable. Hasta luego. Hasta la próxima, Nos que vemos pase la próxima. unas bonitas fiestas. Igual para ti. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con la escenificación del Vía Crucis en Caima. Así que vamos a la pausa y regresamos para conversar de eso. Ya, una consulta. Necesito la música.